Vamos a ver ahora el ejemplo de pendientes y ángulos internos de un triángulo. El ejemplo dice, los vértices de un triángulo son los puntos A, 1,-4, B, 2,0 y C, -2,2, -2. Calcular la pendiente de cada uno de sus lados y determinar el valor de cada uno de sus ángulos internos. Lo primero que tenemos que hacer es ubicar los puntos en el plano cartesiano. Tenemos el punto A que tiene coordenadas 1, -4. El punto B que tiene coordenadas 2, 0. El punto C que tiene coordenadas -2, -2. Y con esos tres puntos vamos a unirlos para obtener nuestro triángulo. Teniendo el triángulo, dice que vamos a determinar las pendientes. Primero, lo primero que nos pide, la pendiente de cada uno de sus lados. Como es un triángulo, tenemos tres lados, entonces vamos a tener tres pendientes. Primero voy a sacar la pendiente del punto A al punto B. Recuerda que la fórmula para la pendiente es y2 menos y1 entre x2 menos x1. Teniendo eso en mente, vamos a ir al punto A y B y les vamos a asignar x1, y1 y x2, y2. Y entonces, para la parte del numerador de la pendiente, tenemos que tener la coordenada de y2, que sería 0, menos la coordenada de y1, que sería -4, entre x2, que sería 2, menos x1, que sería 1. Y entonces aquí tenemos que menos por menos me da más, y solo me queda 4 en la parte superior, y en la parte del denominador sería 2 menos 1, que sería 1, y entonces esta pendiente es igual a 4. Ese es el primer valor, la pendiente de A a B. Vamos a sacar ahora la pendiente de B y C. Y entonces a B le ponemos coordenadas x1, y1 y a C le ponemos coordenadas x2, y2. Y tenemos que, siguiendo la fórmula, tenemos y2 que sería -2, menos y1 que sería 0 en este caso, entre x2 que sería -2, menos x1 que sería 2. Y entonces hacemos operación con los números, tenemos -2 menos 0, me da -2, y -2 menos 2 me da -4. Como son los signos iguales, menos entre menos me va a dar más, me va a quedar un número positivo y eso me va a quedar a 2 entre 4, que podríamos simplificarlo o hacerlo en decimal, que sería 0.5. Ahora vamos a la pendiente entre A y C. Y aquí sí coincide que A es x1, y1 y C es x2, y2. Por lo tanto sería -2 menos -4 entre -2, que sería mi x2, menos 1. Y entonces esta parte, por los signos, se van a hacer positivos. Entonces -2 más 4 me da un 2 positivo. Y este -2 menos 1 me da un -3.
hacemos operación con los signos y entonces quedaría más entre menos menos y 2 entre 3 me da 0.66. Estas serían las tres pendientes. Las acomodamos, por ejemplo, la pendiente de A a B, que es este lado de acá, sería 4, aquí le voy a poner el 4. La pendiente de B a C o de C a B sería 0.5, estaría en este lado. Y la pendiente de A a C nos da negativa, se ve que va bajando y es de 0.66. Ahora vamos a encontrar los ángulos internos. Aquí tenemos el dibujo del triángulo con cada una de sus pendientes. Vamos a identificar qué ángulo es el que vamos a encontrar. Por ejemplo, aquí yo hice un recorrido en contra de las manecillas del reloj. Si te fijas, aquí empieza esta flechita del ángulo. Y entonces, ¿para qué me sirve eso? Si tú recuerdas, dijimos que íbamos a extender las rectas para determinar el ángulo entre dos rectas. Si yo hago eso, se va a formar un ángulo en esta parte de aquí, y con esa flechita yo voy a identificar quién es M1 y quién es M2. Por ejemplo, en este caso, mi flecha inicia aquí, entonces la que está de este lado sería mi M1. Voy a ponerlo por aquí, M1 sería igual a 0.5. Y donde termina la flecha, que es esta parte, termina de este lado, entonces eso se convierte en mi M2. Recuerda que va a variar M1 y M2 dependiendo la ubicación del ángulo. Y entonces M2 vale 4. Por ejemplo, si yo saco el ángulo de este lado, M1 y M2 van a cambiar. Si saco el de este lado, M1 y M2 van a cambiar. Por eso te recomiendo que utilices M de A a B, M de B a C y M de C a A cuando ubiques cuál es el valor de las pendientes. Bueno, vamos a continuar. ¿Para qué me sirven estos dos datos? Estos dos datos te sirven para la fórmula de la tangente del ángulo, que ya te di en un video anterior, donde tenemos que M2 menos M1 entre 1 más M2 por M1 nos va a dar el ángulo. Entonces tenemos que tangente del ángulo es igual a M2, que vale 4, menos M1, que vale 0.5, dividido entre 1 más 4 por 0.5. Vamos a realizar las operaciones entre ello. Sería 4 menos 0.5, me da 3.5. Sobre 1 más, si yo multiplico 4 por 0.5, esto nos da 2. Y entonces lo que tengo que hacer es la división de 3.5 entre 3. Vas a tu calculadora y realizas la operación de 3.5 entre 3 y eso te va a dar a 1.16. Cuando tengas ese valor, ahora en la calculadora le das shift tangente de ese valor de 1.16, le damos shift tangente y entonces te va a dar el ángulo. ¿Por qué? Porque esta formulita, si yo despejo la tangente, tengo que mandarlo al otro lado como tangente a la menos 1, así se despejan las funciones trigonométricas del valor de 1.16 y entonces ese ángulo me da 49.23. Ese es el ángulo que se forma dentro del triángulo. Este sería 49.23.
Ahora vamos a ver el siguiente ángulo. ¿Qué les parece si ahora encontramos el valor del ángulo que se encuentra en este lado del punto C, del vértice C? Entonces, si te fijas, aquí la flecha que está dentro del triángulo inicia en esta parte. Por lo tanto, M1 va a tener un valor de menos 0.66 porque es donde inicia la flecha. Y luego donde termina sería mi M2 y ese tiene un valor de 0.5. Ahora con esos dos valores de M1 y M2 vamos a sustituir en la misma fórmula de tangente del ángulo. Es igual a M2 menos M1 entre 1 más M2 por M1. Y sustituimos esos datos, ya conocemos M2 que es 0.5 menos 0.66 entre 1 más, aquí se van a multiplicar, 0.5 por menos 0.66. Y ahora sí, recuerda que este menos con este menos me da un más, y entonces en la parte de arriba nos va a quedar 1.16 y sumamos 0.5 más 0.66. Esto entre 1 más y esta parte de abajo multiplicado nos va a dar un número negativo porque menos por más por menos me da menos y esto me da 0.33 la multiplicación. Y entonces hacemos 1.16 y a 1 le quitamos 0.33, por lo tanto me queda 0.67. Y esto es lo que vamos a dividir primero. Hacemos 1.16 entre 0.67 y eso nos da 1.73. Recuerda que para obtener el ángulo dijimos que vamos a despejar la tangente, vamos a dejar al ángulo solo y entonces al pasar la tangente del otro lado pasa como tangente a la menos 1 de 1.73 y entonces en la calculadora, lo tenemos que hacer en la calculadora, le vamos a dar shift tangente de 1.73 y esto nos da un ángulo de 59.98. Ya tenemos dos ángulos, 59.98. Vamos por el último ángulo. Vamos a encontrar el valor del último ángulo que se encuentra en el vértice A, en el punto A. Y entonces, si yo dibujo la flecha, iría en esta dirección, en contra de las manecillas del reloj. Donde inicia sería mi M1, por lo tanto M1 es igual a 4.
Y donde termina es M2, entonces M2 es igual a menos 0.66. Tenemos la fórmula, otra vez la misma, tangente del ángulo es igual a M2 menos M1 entre 1 más M2 por M1. Y vamos a sustituir los datos. M2 sería menos 0.66 menos M1 que nos da 4 entre 1 más M2 que sería menos 0.66 que multiplica a M1 que sería el valor de 4. Si hacemos la parte superior nos quedaría menos 4.66 entre 1 más, y esta parte se nos va a hacer menos por más, menos 0.66 por 4, nos da 2.64. Y entonces menos 4.66 entre, aquí hacemos ahora esta operación, 1 más por menos menos, 1 menos 2.64, eso nos da menos 1.64. Y ahora menos entre menos nos va a dar un valor positivo, 4.66 entre 1.64 nos da 2.84. Y a este valor le vamos a aplicar shift tangente para sacar el ángulo. Y entonces tenemos shift tangente o tangente a la menos 1 de 2.84 y eso nos da un ángulo de 70.61 grados. Y ese es el valor de este ángulo que nos faltaba. Bueno, obtuvimos ya todos los valores que necesitábamos. Recuerda, nuestra pendiente de A a B era igual a 4 o es igual a 4. Nuestra pendiente de B a C es 0.5 y nuestra pendiente de C a A es negativa y es de menos 0.66. Nuestro ángulo B es de 49.23. Nuestro ángulo C es de 59.98, vamos a ponerle 60 para redondearlo. Y nuestro ángulo A es de 70.61. Recuerda que si sumamos los tres ángulos interiores en un triángulo, entonces la suma de sus ángulos nos debe de dar 180 grados. En este caso nos da 179.82 si no utilizo todas las décimas, pero ya con este redondeo de 60 grados es aproximado a 180 la suma de sus lados. ¿Por qué aproximado? Porque recuerda que en el valor de 0.66 de esta pendiente que está aquí abajo, de esta pendiente, de la pendiente negativa, tenía más números, tenía 0.6, 6, 6, 6, 6 hasta cerrar en 7 en la calculadora. Y entonces por eso al hacer operaciones nosotros solo tomamos dos décimas que fueron 0.66, por eso nos pudieron faltar algunos valorcitos para llegar al 180. Pero en realidad podemos decir que es muy igual a 180, por lo cual nuestro problema es correcto. Si yo me pasara a lo mejor en lugar de 180 tuviera 140, ahí sí nuestro problema no estaría correcto. No podrían decir, Miss, es que por las décimas. No, no, no. Tiene que estar muy cerquita de 180. En realidad nuestra suma real de esos ángulos nos dio 179.82. ¿Sí? Y entonces esto sí es muy cerca a 180, entonces nuestro problema ahí estaría terminado.
Muchas gracias. Recuerda, yo soy Rita Padilla y este es tu canal Mate Bachillerato.